Gloria sea a nuestro Dios. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en la iglesia del aire. Para todos un fuerte abrazo. Que nuestro Dios les bendiga. Esta noche celebramos, como es costumbre, el servicio de familias en Victoria. Próximos ya a poder congregarnos en nuestra iglesia juntos en armonía, alabando el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde está, le voy a suplicar que vaya conmigo a su himnario. Vamos a cantarle a nuestro Dios con mucho gozo, con mucha alegría, y vamos a dedicar estas alabanzas para glorificar su precioso nombre. Alabanza número 544 en su himnario. Si está pasando momentos difíciles, seguimos confiando en nuestro poderoso Señor. 544 en su himnario. Le vamos a cantar a nuestro Dios con mucho gozo. Le voy a suplicar ahí donde está que se anime a compartir. Es parte de los objetivos de la iglesia de hoy en día, que compartamos las transmisiones de la iglesia del aire para que otras personas puedan escuchar la preciosa palabra de nuestro Dios. ¿Me escucha por ahí? Si me escucha, ¿estamos bien? Amén. Solo voy a hacer un poquito de volumen por acá. Aguanta un ratito y vamos a ver acá. Vamos a subir lo más que pueda para que me puedan escuchar bien. Hoy sí, creo que sí me escuchan, ¿verdad? Amén. Es que no, vamos a ver acá. Cantamos a nuestro Dios. Cantamos a nuestro Dios, le cantamos de todo corazón. Vamos. Dice: has cambiado mi lamento en baile. Vamos. Me seduce de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alaba. Una vez más. Has cambiado mi lamento en baile. Eso. Me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Gloria sea nuestro Dios. Y empezamos con mucho gozo, con mucha alegría. Le voy a suplicar ahí donde está que incline su rostro y oramos a nuestro Padre Celestial. Oramos al Señor. Bendito Señor, le damos gracias por esta noche tan hermosa que nos permite, porque ya se calmó la lluvia. Le agradecemos de todo corazón porque muchas tempestades han ido disminuyendo y nosotros seguimos confiando en su poderosa voluntad, en su poder, en su amor, en su misericordia para cada uno de nosotros. Bendito Señor, esta noche venimos a adorarle, a exaltar su santo nombre, y por eso nos reunimos de esta manera, ya que no nos podemos reunir como iglesia así de manera presencial, pero de esta manera en cada uno de nuestros hogares disponemos nuestro corazón para poder adorarle, para poder exaltarle y así también para poder seguir aprendiendo de su preciosa palabra. Le damos gracias porque su testimonio, su gran ejemplo nos marcó, su amor manifestado en esa cruz nos alcanzó y ahora nosotros podemos glorificar su santo nombre. Esta noche es muy especial para nuestras vidas, Padre, porque podemos alabar a su Hijo, a nuestro Dios, a nuestro Señor. Así que suplicamos, Espíritu Santo, que nos dé ese enorme privilegio de poder cantarle y glorificar el santo y precioso nombre de nuestro Dios. Gracias le damos por esta oportunidad, por la libertad de culto, y le suplicamos que esta noche pueda bendecir nuestras vidas por medio de este momento, por medio de su preciosa palabra. Le damos gracias por todo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Yo sé que usted se puede esa alabanza y la vamos a seguir cantando. Vamos a cantar nuevamente. Comparta por favor la transmisión. Cantamos a nuestro Dios. Vamos. 544. Has cambiado mi lamento en baile. Vamos. Me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alaba. Una vez más, vamos. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas.
cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Una vez más. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin mi Cristo? Si el fundamento de mi vida es el Señor. Él me ha librado del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Una vez más. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin mi Cristo? Si el fundamento de mi vida es el Señor. Él me ha librado del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Amén. Glorificamos a nuestro Dios. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Mire qué preciosa alabanza. De verdad que no podemos vivir sin nuestro Dios. De Él dependemos completamente. Él ha llevado la provisión hasta nuestros hogares. Él ha llevado la oportunidad de trabajo hasta nuestros hogares. Así que le agradecemos de todo nuestro corazón porque sabemos que sus bondades se siguen manifestando en nuestra vida. Un poco atrás en su himnario, si lo tiene allí a la mano, si no, estamos cantando muchas alabanzas que ya nos las conocemos. 456 en su himnario, 456. Y vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios, porque Él merece toda alabanza y toda adoración, toda exaltación de parte nuestra. Nosotros somos sus hijos y debemos cantarle con todo nuestro corazón. No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios. 456. Él siempre está. Cantamos a nuestro Dios. Él siempre está cuando todo va mal. Eso es. Él siempre está cuando esperanzas no hay. Él siempre está cuando voy a la oración. Nunca me deja solo mi Jesús. Él siempre está. Está en los montes y en la mar también. ¡Vamos! Está en el cielo y habita en mí. Él siempre está. Él siempre está cuando voy a la oración. Nunca me deja solo mi Jesús. Él siempre está. ¿Sí o no? Así es. Él nunca nos ha dejado solo. Él sigue estando de nuestro lado. Él sigue apoyándonos en todo momento, en toda dificultad, y su preciosa voluntad se sigue cumpliendo. Y usted podrá preguntar posiblemente, bueno, mire, hermano, y yo como familia, ¿por qué pasamos momentos difíciles? Pues hay muchos propósitos, y para cada familia, para cada persona en particular, Dios tiene distintos propósitos. Créame, entienda que todo lo que llega a nuestra vida, Dios tiene objetivo para trabajar nuestro carácter, para mejorarnos, para dar testimonio a otras personas de que a pesar de las pruebas nosotros seguimos en pie y seguimos confiando en nuestro Dios. Y seguimos confiando porque también nosotros testificamos de que nosotros creemos en Él, porque seguimos aferrados a la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar una vez más. Él siempre está cuando todo va mal. Eso. Él siempre está cuando esperanzas no hay. Ayúdame. Él siempre está cuando voy a la oración. Nunca me deja solo mi Jesús. Él siempre está. Está en los montes y en la mar también. Está en el cielo y habita en mí. Él siempre está. Él siempre está cuando voy a la oración. Nunca me deja solo mi Jesús. Él siempre está. Así es, glorificamos a nuestro Dios. Voy a poner por acá la guitarra. Seguimos adorando el nombre de nuestro Dios. Bien.
Siempre nosotros debemos, la Biblia nos enseña que nosotros debemos orar en todo tiempo. Debemos orar sin cesar. En cualquier momento, en cualquier oportunidad que usted tenga, donde esté, en su trabajo, obviamente si no irrumpe las actividades de su trabajo, usted debe orar siempre a nuestro Dios. Cuando nosotros vamos en el bus, nosotros debemos orar. Cuando usted va caminando, usted debe orar, hablar siempre con nuestro Dios, porque es parte de la buena vida del cristiano. En la oración nosotros aprendemos muchas cosas por medio del Espíritu Santo. Como que, por ejemplo, a entender su voluntad. Hay muchas de las oraciones que como padres de familia, como hijos, muchas veces hacemos oraciones que no son las correctas. Y cuando nosotros empezamos a hablar con nuestro Dios, Él nos redirecciona las oraciones y nos ayuda a encaminar nuestras oraciones a su preciosa voluntad. Le digo esto porque vamos a tener un pequeño momento de oración, unos 2-3 minutitos de oración, en el cual una vez más nos unimos todos, ¿verdad?, para pedir los unos por los otros, porque es parte de los otros mandamientos o instrucciones que nuestro Dios ha dejado, que oremos los unos por los otros, y de esta manera nosotros hacemos su voluntad. Así que ahí donde está, si usted tiene alguna petición, la puede poner ahí en los comentarios para que nosotros podamos orar juntos como hermanos, podamos orar por sus necesidades, por sus peticiones, por los anhelos que están dentro de su corazón. Y acuérdese que la oración del hermano que tiene fe, pues obviamente Dios la cumple. Y tenemos muchos testimonios en la palabra de Dios donde podemos ver de que nuestro Dios sigue cumpliendo sus preciosas promesas para aquellos que se aferran a su voluntad. Así que ahí donde está, vamos a tener un pequeño momento de oración para nuestras familias, Inclinamos nuestro rostro y oramos. Bendito Señor, le damos gracias por esta noche que nos ha permitido. Gracias por su bondad, por su misericordia manifestada hasta este día. Le damos gracias porque hasta esta noche el alimento no ha faltado en nuestras casas. Nosotros le glorificamos. La provisión ha llegado. Algunos hermanos ya están volviendo a sus trabajos. Muchos de nuestros hermanos, papito, no fueron quitados de sus trabajos. Todo lo contrario, se les mantuvo y el día de mañana ya algunos retoman las actividades. Y le agradecemos de todo corazón porque el trabajo allí está, la provisión allí está, el alimento allí está, la salud en muchos de nuestros hogares sigue estando. O si padecemos o padecimos de alguna enfermedad, pues usted tiene el control y a muchos ya los ha sacado de esta situación, pues de las diferentes enfermedades. Y nosotros esta noche por eso le agradecemos de todo nuestro corazón, porque reconocemos que su bondad se sigue manifestando en nuestras vidas. Padre eterno, le damos gracias por todo su amor manifestado a nosotros, sus hijos. En su palabra nos ha declarado de que todos aquellos que le hemos recibido, dice que nosotros somos llamados hijos suyos, porque hemos recibido la salvación, hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Y esto sabemos que significa que también usted como Padre nuestro se ha encargado y se seguirá encargando de todas nuestras necesidades. Y por eso nosotros esta noche apelamos siempre a sus preciosas promesas, porque nosotros confiamos que ellas se van a seguir cumpliendo en nuestras vidas. Y esta noche una vez más nosotros le glorificamos, Papito Santo, por cada bendición, por cada oportunidad que usted ha permitido en nuestros hijos, en nuestros padres, porque la bendición suya nos ha alcanzado hasta este día. Hay millones de personas que perdieron sus empleos, hay millones de personas, o bueno, miles de personas que han sido afectados por esta enfermedad, más aún en su misericordia nosotros seguimos en pie, porque estamos confiando en que usted es nuestro poderoso gigante, porque estamos confiando en que usted es nuestro protector, y nosotros en su amor hemos decidido habitar bajo las alas poderosas de nuestro Dios, del Altísimo. Así que le damos gracias, porque hasta esta noche usted ha sido fiel, ha sido misericordioso, y nos da oportunidad de poder seguir dando testimonio de cada bendición que usted permite en la vida de sus hijos, en la vida de los cristianos. Pero bueno, si también, Papito Santo, a alguna familia le está faltando el alimento, le está faltando la provisión, le está faltando el dinero, oramos esta noche por el pago de los alquileres, por el pago de las diferentes facturas. Están en sus manos. Nosotros vamos a hacer lo que a nosotros nos corresponde como hijos suyos. Haremos lo que nos corresponde y nos vamos a esforzar en trabajar diligentemente, porque es parte de las cosas que debemos hacer, pero nosotros nos declaramos totalmente dependientes de usted. Es decir, haremos nuestra parte, Papito Santo, pero también nos vamos a esforzar para poder responder por todas aquellas cosas que debemos responder en nuestras actividades como padres de familia, como hijos y todo eso. Le damos gracias de verdad, porque confiamos plenamente que usted envía la provisión.
como hijo suyo, como José Ernesto, yo testifico y cada día me sorprende lo misericordioso que usted es con cada uno de nosotros. Seguimos confiando en sus poderosas promesas, en sus poderosas bondades, y bajo sus alas nosotros nos abrigamos. Esta noche es una noche muy especial. Queremos suplicar, por último, papá, por los corazones de cada persona. Posiblemente algunos no tienen paz, están un poquito intranquilos, están un poco ansiosos, pero nosotros queremos orar por cada corazón para que su paz venga a cada corazón, para que su paz venga a cada espíritu, para que podamos ser bendecidos por su paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias le damos por esta noche, por todo lo que usted hasta este día ha permitido. Nosotros reconocemos que su preciosa voluntad se sigue cumpliendo. Eso es lo que nosotros creemos, que su preciosa voluntad se sigue cumpliendo en nuestras vidas, en la vida de cada uno de mis hermanos. Así que nosotros no tenemos, papá, nada de qué temer, porque nosotros seguimos estando aferrados a cada una de sus promesas, y sus promesas son fieles, sus promesas son verdaderas, sus promesas son eternas, siguen vigentes en cada una de nuestras vidas. Así que le glorificamos, le agradecemos de todo nuestro corazón, porque usted es nuestro precioso Dios, el cual nos ha guardado hasta este día. Gracias, Papito Santo. Gracias de verdad por el privilegio de la vida. Nosotros le honramos, le glorificamos y le suplicamos que si hay cosas que estamos haciendo que no son correctas, le suplicamos, Papito Santo, que nos ayude a poder enrutar nuestros caminos a su preciosa voluntad. Que nosotros hagamos las cosas bien, que no nos equivoquemos, sino todo lo contrario, que nosotros nos esforcemos por caminar en su preciosa voluntad. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados hermanos, muy buenas noches una vez más. Que el Señor les bendiga. Gracias de verdad por conectarse con nosotros a través de la Iglesia del Aire. Esta noche vamos a estar tratando un tema bastante interesante, así que le voy a suplicar que vaya por su Biblia, por favorcito. Si no la tiene a la mano, le suplico que por favor no perdamos la costumbre de tener siempre la palabra de nuestro Dios a la mano. Mira el tema que vamos a estar desarrollando esta noche: la Biblia y la política. La Biblia y la política. ¿Y cuál es la razón o el objetivo por el cual vamos a desarrollar esta noche? El objetivo es que cada uno de nosotros estemos conscientes de que debemos cuidar nuestro corazón. Le suplico al Espíritu Santo, ¿verdad?, que cuide mis palabras, porque muchas veces nosotros como hombres tenemos ciertas inclinaciones a ciertas personas de la política, y usted y yo compartirá esa situación, esa experiencia, pero acá nosotros no podemos hablar de lo que nosotros creemos, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que hablar de la preciosa palabra de nuestro Dios. Así que ese es el tema que vamos a estar desarrollando esta noche. Le voy a suplicar, yo estoy tratando de compartir por acá la transmisión, le voy a suplicar que por favor se anime a compartir la transmisión esta noche, porque el ideal es que nosotros de esta manera también podamos evangelizar o compartir la palabra preciosa de nuestro Dios. Un momento, por favor. Vamos a ver por acá. Gloria sea nuestro Dios. Bendito sea su nombre. ¿Tiene su Biblia a la mano? Busque conmigo, por favor, el primer libro de Samuel, capítulo 8. Vaya a su Biblia, por favor, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 7. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 7. ¿De qué vamos a estar hablando esta noche? La Biblia y la política. Obviamente, la Biblia es el mejor libro o el mejor lugar de donde nosotros podemos buscar la instrucción que nosotros necesitamos. Así que de la Biblia nosotros vamos a una vez más a solicitar el consejo de parte de nuestro Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 7. La Biblia y la política, el tema de esta noche. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, como siempre lo hacemos con reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Su preciosa palabra dice así: aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Versículo 4.
Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Incline su rostro y oramos. Bendito Señor, gracias una vez más por esta noche, por este momento del servicio de familias en Victoria, por su hermosa palabra. Venimos a su presencia una vez más a suplicarle que sea su guía, sea su Santo Espíritu hablando en mi vida, utilizándome como instrumento para poder instruir nuestros corazones. Espíritu Santo, mi persona y cada uno de mis hermanos que me privilegian conectarse esta noche, necesitamos de su palabra y no de un pensamiento humano. Así que lo suplicamos que esta noche nos pueda instruir para poder entender cuál debe ser nuestro rol en nuestra sociedad referente a la política, pero por sobre todo como hijos suyos, como cristianos. Le damos gracias por este momento. Espíritu de Dios, le bendecimos en Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén y amén. Para los que recién se conectan, el tema de la noche es la Biblia y la política. Recién leímos el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 7. Y bien, introducimos de esta manera. Si usted quiere hablar acerca de la política o acerca de la religión en cualquier lugar, indudablemente usted prácticamente está encendiendo un fuego. Porque hay muchas personas que no tienen como esa capacidad de poder argumentar o hablar acerca de estos temas que son tan importantes para nuestra vida, en el sentido que nosotros debemos buscar de la palabra de Dios para poder entender cómo nosotros debemos comportarnos ante estas situaciones, ante estas circunstancias. Ahora bien, hay algunas frases como por ejemplo, la religión y la política no se mezclan. Esa es una frase muy conocida. Y hay otra frase también que es muy conocida que dice: de política y religión no se habla en la mesa. Frase con la que a nivel personal estoy en desacuerdo porque parece que tiene una inclinación diabólica. Y digo esto porque ¿cómo es posible que nosotros no vamos a hablar de religión? Y lo digo figurativamente en el sentido que ¿cómo es posible que nosotros no vamos a hablar de la fe que nosotros hemos conocido, que es en Cristo Jesús? Si la Biblia nos enseña que nosotros debemos predicar el Evangelio, y parte de predicar el Evangelio significa que nosotros debemos cuidar los principios de la palabra, y eso implica que muchas veces nosotros incluso vamos a hacer luz para que las políticas de Estado o las políticas familiares, etc., o de empresa puedan caminar de una manera correcta. Entonces, mucha gente dice, de política y de religión no se habla en la mesa, pero si nosotros nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta que este tipo de frases son muy delicadas, son muy peligrosas y pueden afectar la predicación del Evangelio. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de estos temas, nosotros hacemos muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la política? ¿Cuál debe ser nuestra participación ante la política? ¿Hasta dónde yo puedo involucrarme en estos temas de política? Y cuando nosotros nos hacemos todas estas interrogantes, ¿qué es lo que nosotros como cristianos debemos hacer? Pues bueno, acudir a la preciosa palabra de nuestro Dios, porque allí está la instrucción. Entonces, todo cristiano debe regir su vida bajo los principios de la palabra. Y eso está entendido, y eso nosotros lo sabemos cuando hemos conocido a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Eso no está en tela de juicio, no está en tema de discusión. Toda persona que ha decidido ser siervo de Cristo, ha decidido seguir a Cristo, significa que debe dar frutos dignos de arrepentimiento, lo cual implica que nosotros debemos regir nuestro comportamiento a la palabra de nuestro Dios, lo que significa también que debemos dirigirnos hacia la palabra de Dios cuando nosotros queremos hablar acerca de estos temas que tienen que ver con la forma en cómo un Estado administra a su sociedad. Ahora bien, los gobiernos, note esto y usted estará de acuerdo conmigo, que todos los gobiernos, sí o no, que lo que ellos proponen o lo que ellos buscan o por lo que ellos se esfuerzan es tratar de que la maldad dentro de su grupo social al cual les corresponde administrar sea eliminada. Es decir, ellos se esfuerzan por erradicar esto. Ahora,
la ley romana incluso buscaba esto, que la ley romana fue escrita hace unos 2000 años aproximadamente, por decirlo así, y la ley romana era un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano en específico. Ahora, estas leyes se han ido transmitiendo de generación en generación, algunos decretos se han derogado y todo eso, y se han adecuado a las distintas sociedades, pero el punto es que hace unos 2000 años se transcribió una ley que se conocía como la ley romana, que buscaba eso, cuidar a la convivencia del pueblo. Ahora, le comparto yo esto porque la Biblia en Levítico hace más de 4000 años enseña acerca del comportamiento de las personas. En la Biblia, en el libro de Levítico, nosotros encontramos principios morales, principios civiles, principios religiosos que nos permiten saber cómo nosotros debemos comportarnos en la sociedad, cómo nosotros debemos respetar al prójimo, hasta dónde yo debo llegar, cuáles son mis límites, hasta dónde yo puedo, digamos, tener derechos o responsabilidades. Esos son parte de los objetivos que tienen las leyes. Y en la Biblia aparecen leyes morales, civiles y religiosas que nosotros podemos encontrarlas, y que si nosotros les pusiésemos atención, nuestra vida, no solo atención, sino que también las llevásemos por obra, nuestra vida sería total felicidad. Incluso no tuviéramos el caos que al día de hoy tenemos. Pero el hombre, constantemente nosotros, por nuestra propia vida, podemos darnos cuenta cómo nos rebelamos ante estos principios que Dios ha establecido. Y claro, eso trae consecuencias a nuestra vida. Entonces, Dios elige al pueblo de Israel para testificar su gobierno, el cual es conocido como un gobierno teocrático, en el sentido de que Dios es el que dispuso al pueblo de Israel para dar un ejemplo de cómo Dios puede gobernar sobre una nación, para que las demás naciones comprendieran de que si nosotros queremos elegir a un gobernante, el mejor gobernante, y lo digo así de esta manera, es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el hombre falla. Pero en este texto que nosotros acabamos de leer, nos damos cuenta de que lamentablemente el hombre de continuo rechaza los principios de Dios, por consecuencia rechaza el gobierno de Dios, y esto trae consecuencias. ¿Cuál es el resultado? Pues gobiernos que practican la injusticia. Y le digo esto porque recién leímos, para los que se van agregando, el primer libro de Samuel, capítulo 8 versículos del 1 al 7. Y si hablamos del contexto de este libro que recién leímos, en este pasaje encontramos de que Israel le pide a Dios un rey por medio de Samuel. Esa es la petición del pueblo de Israel. Ahora bien, la causa de la petición que nosotros encontramos en esta lectura es el mal comportamiento de personas que Dios había puesto como administradores del pueblo judío. Es decir, Samuel debía preocuparse porque sus hijos caminaran en los caminos de nuestro Dios, pero esto no fue así, al punto que dice que todos los ancianos de Israel llevan este reclamo a Samuel, y le dicen: mira, Samuel, tú ya estás grande, ya has envejecido, y tus hijos no están siguiendo los principios morales, civiles y religiosos que nuestro Dios nos ha dado. Ellos se han confundido en el camino, están dando mal testimonio. Es decir, en lugar de construirnos espiritualmente, nos están afectando en todos los aspectos que corresponden a la sociedad. Es decir, ellos no están fungiendo en su responsabilidad. Ahora, lo que me llama la atención es que viene Samuel, y en lugar de atender el llamado de estos hombres que traían una buena preocupación, en lugar de hacer eso, él se molesta. Y cuando se molesta, viene él y dice la Biblia que él lleva su oración a Dios. Entonces viene Samuel y dice: bueno, Señor, mira, aquí me están pidiendo rey, hombre. O sea, ya no vamos a ser nosotros, ni mi familia, ni mi descendencia la que va a llevar los principios, sino que ellos están pidiendo rey. Y viene Dios y le dice: bueno, ¿a ti qué te pasa? Si a mí, la verdad, no te están rechazando a ti. Claro, pues como a nadie le gusta que le toquen sus hijos, ¿verdad? En los manos. Entonces Samuel se había enojado, pero viene Dios y le dice: que no te están rechazando a ti. Es más, concéntrate. Lo que está pasando aquí es que están rechazando mi gobierno. Es decir, están rechazando lo que yo les había dicho. Claro, yo les había prometido muchas bendiciones, y usted encuentra en la Biblia que hay muchas bendiciones que Dios había prometido a su pueblo si ellos obedecían, pero ellos deciden rechazar. Y empiezan a ver los ejemplos de las diferentes naciones que le rodean y dicen: no, nosotros queremos ser como estas otras naciones.
que tienen rey, que si de repente vamos a la guerra, que un hombre nos guíe a la guerra. Y eso es lo que había en el corazón del pueblo, pero la causa o la raíz del mal venía del mal liderazgo que había en ese momento de los jueces que Samuel había establecido, que eran sus hijos, lo cual nosotros lo leemos ahí, que uno se llamaba Joel y el otro se llamaba Abías. Estos hombres no cumplieron la responsabilidad que Dios les había privilegiado, y estos hombres dicen, ¿sabes qué? Ahora nosotros no queremos la instrucción de Dios, porque estos hombres traían la instrucción de Dios para el pueblo. Y ellos dicen, ya no queremos la instrucción de Dios, nosotros queremos que un hombre nos gobierne. Y eso trajo muchas consecuencias. Entonces, vamos a hablar de 3 aspectos que vamos a considerar esta noche sobre la política, la familia y cómo nosotros debemos reaccionar ante todas estas situaciones. Y le digo esto, y la razón por la cual el Señor dispuso en mi corazón desarrollar este tema, es porque usted y yo no somos ciegos, ¿verdad? En nuestras redes sociales se ve mucha cosa, mucho pleito, mucha situación bastante difícil. Y el punto es que nosotros debemos acudir a la palabra de Dios para saber cómo nosotros debemos comportarnos, cuál es nuestro rol ante la sociedad. Y lo primero que yo quiero que entienda esta noche por medio de la palabra de nuestro Dios es que la autoridad humana fue establecida por Dios a causa del pecado. Es decir, fue establecida por parte de nuestro Dios como consecuencia de los pecados del hombre. ¿Y por qué le digo yo todo esto? Porque mire, váyase conmigo a Génesis capítulo 9, rapidito. Génesis capítulo 9 y vamos a leer el versículo 5 y 6. Génesis capítulo 9. Vamos. Vaya al versículo 5. Génesis 9, 5. Génesis, el primer libro de la Biblia. Bien, Dios establece en este texto que vamos a leer, nosotros vamos a encontrar que Dios establece el principio de autoridad posterior al juicio del diluvio por causa del pecado. Es decir, los hombres se rebelaron contra Dios. En Génesis capítulo 6 usted encuentra de que la maldad de los hombres se había multiplicado. Capítulo 6, 11, creo por ahí, hasta el capítulo 8, Dios trae un juicio a la tierra, a toda la humanidad, a causa del pecado. 9:5 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida, de mano de todo animal la demandaré. ¿Qué dice? Y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es decir, el texto viene concluyendo de todo, después del juicio que Dios hace en el mundo, con el diluvio, donde Dios trae toda la humanidad, exceptuando la familia de Noé. Este versículo nos da a entender que después del diluvio, Dios hace como una especie de reset, lo voy a decir, reset a la sociedad. Es decir, le dice, bueno, Noé, esta es la oportunidad de poder comenzar de nuevo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Que si un hombre comete alguna situación inmoral o algún acto que incumpla mis principios, este hombre va a ser castigado por otro hombre. Es decir, otro hombre se va a encargar de administrar o de hacer juicio ante los comportamientos sociales. Y eso es lo que comienza a suceder. Aquí en Génesis capítulo 9, del versículo 5 al versículo 6, nosotros encontramos que a partir de ese momento Dios responsabiliza al hombre para que comience a administrar el comportamiento de la sociedad. Es decir, Dios establece ciertos principios, como por ejemplo, no matar, porque si ese principio ya estaba establecido desde Génesis, porque cuando Caín mata a Abel, viene Dios y le dice, mira, como principio tú no debías matar, pero has cometido, y a causa de ese pecado, a causa de que has incumplido el principio de no matar, te voy a castigar, y lo castiga y todo eso. Entonces, el punto es que a consecuencia del pecado de la humanidad, Dios decide establecer que las leyes o el comportamiento de la sociedad sea administrada o juzgada por medio del hombre. Y por supuesto, el juicio del hombre no es correcto. El juicio del hombre no está exento de equivocarse. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. Usted podrá decir, en algún momento se pensó, el capitalismo, dijeron, es la solución. No fue la solución. El socialismo es la solución, no fue la solución. El comunismo es la solución porque va a equilibrar las necesidades de las personas. No fue la solución, porque la única solución para la sociedad
sigue y será para siempre solo nuestro Señor Jesucristo. Porque los hombres no están exentos de pecar. Todo hombre se puede equivocar. Todo hombre tiene una naturaleza caída y no está exento a equivocarse. Entonces, de ahí nosotros podemos decir cuántos gobiernos en tantos países le han fallado a tantas naciones. ¿Por qué? Porque el hombre se equivoca, el hombre peca, mas Dios es justo y con justo juicio va a juzgar, a todas las naciones, y aquellos que no hayan creído en Él van a ser condenados con justo juicio. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Entonces, en Génesis capítulo 9, la Biblia nos enseña de que por causa del pecado, Dios estableció que los hombres comenzaran a gobernar o administrar las diferentes leyes o principios de Dios, y por supuesto, ningún hombre está exento a equivocarse. Ningún hombre está exento a errar. Entonces, claro, nuestro Dios es hermoso y Él nos ayuda a que nosotros vayamos comprendiendo de que Él es quien establece la autoridad. Desde pequeños nosotros tenemos a nuestros padres o a una persona encargada, y esa persona encargada debe preocuparse por encaminarnos, así como debía preocuparse Samuel de encaminar a sus hijos para que ellos caminaran en la voluntad de nuestro Dios, caminaran en los principios de nuestro Dios. Cuando nosotros no cumplimos esa responsabilidad, es cuando nosotros vemos los resultados que ahora tenemos. Que de repente llegan a los gobiernos personas que no tienen ni el más mínimo temor de Dios, pero porque sus padres no se preocuparon por enseñar los principios de la palabra de nuestro Dios. Entonces, cuando llegan a los lugares prominentes, cuando ostentan, algún puesto político de altura, estas personas, a la mínima tentación que tienen del dinero, pues obviamente caen, ceden ante la tentación, porque no fueron enseñados, no fueron encaminados en los principios de la palabra de nuestro Dios. Ahora bien, su padre debe enseñarle, debe instruirle para que usted respete a su papá, a su madre. La Biblia se enseña en Efesios 6:1 y dice, bueno, hijo, si tú quieres tener larga vida, tú debes honrar a tu padre y a tu madre. Es decir, desde pequeños la Biblia nos enseña en el entorno de que el ideal del hombre es que se guíe bajo principios, que entienda que debe respetar autoridades. Avanzamos en la edad y más adelante nos encontramos con nuestros maestros, los que nos dan clases en los diferentes lugares de estudio. Ellos son una autoridad delegada por Dios, la cual nosotros debemos honrar, debemos respetar. Más adelante tú vas al trabajo y te encuentras con tu patrono. Debes honrar la autoridad porque Dios lo ha permitido así. Y posteriormente tú tienes un gobierno, puede ser la policía, pueden ser los diputados, puede ser el presidente. Tú debes respetar el gobierno porque eso es lo que la Biblia me enseña como cristiano, como hijo de Dios. Váyase conmigo a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, por favor, y busque conmigo el versículo 1 y 2. Entendiendo de que Dios ha permitido la autoridad en diferentes áreas para que nosotros entendamos de que por Él han sido establecidas y que debemos honrarlas, eso la Biblia es lo que le enseña. La Biblia enseña acerca de ello. En Romanos 13, versículo 1 dice, sométase toda persona a la autoridad superior, o a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, Dios es el que ha establecido toda autoridad. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2, capítulo 13 de Romanos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Le voy a dar un ejemplo, un par de ejemplos. Hay muchas personas que deciden hacer marchas, como por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Estados Unidos porque es el que va más con la ocasión. En Estados Unidos hay muchas personas que se están rebelando contra el gobierno. Ellos dicen, pues nosotros no estamos de acuerdo con algunas políticas migratorias o con algunas políticas que para ellos son selectivas al momento de tratar a las personas. Es decir, ellos dicen, estamos en contra del racismo, pero miren cómo se comportan. Ellos resisten a la autoridad establecida por Dios. Y pongo el ejemplo de Estados Unidos porque si pongo acá en nuestro país, El Salvador, muchos van a decir, no, se está inclinando hacia un lado. Pero me llama la atención cómo estas personas de manera errada dicen estar en contra del gobierno. Y dicen, nosotros estamos en desacuerdo que le quiten la vida a una persona. Pero lo curioso es que salen a hacer una protesta y le terminan quitando la vida a más de una persona.
Es decir, se están rebelando contra lo que Dios ha establecido porque no han entendido algo muy importante que todo hijo de Dios debe entender. Dios es el que permite que las autoridades vengan a las naciones. Dios es el que trae y quita reyes. Por lo tanto, yo debo entender que si un rey ha sido establecido de parte de Dios, es porque Él tiene propósito, Él tiene cumplimiento en su voluntad. Y créanme, usted se va a dar cuenta cuando lee la palabra de Dios que muchos reyes fueron elegidos o puestos de parte de Dios para traer juicio a una nación, es decir, para traer castigo a una nación. Pero también hubieron otros reyes que fueron traídos porque la nación se comportó de manera correcta, caminaron ante los caminos de nuestro Dios, trataron de guardar los mandamientos, y viene Dios y les envía un buen rey que les cuida, que les protege, que les ayuda a poder prosperar y todo eso. Entonces, cuando un hijo de Dios entiende que Dios es el que quita y pone reyes, no se resiste a ellos. Todo lo contrario, más adelante vamos a ver qué es lo que nosotros debemos hacer para con nuestros gobernantes. Y usted, yo creo que a la mente ahorita se le pueden venir algunos versículos de la palabra de nuestro Dios donde nos enseña qué es lo que nosotros debemos hacer ante aquellas personas que están arriba de nosotros, que están en autoridad. Entonces, cualquier autoridad tiene origen en Dios. ¿Por qué? Porque Dios la ha establecido. Es decir, Dios la ha puesto para cumplir sus propósitos. De repente usted va a decir, ay hombre, lo que nosotros deseábamos era prosperar, por decirlo así. Pero de repente, por ejemplo, en nuestro país, El Salvador, ¿qué pasó? Tuvimos gobiernos que en lugar de ayudar y sacar de la pobreza a muchas personas, ¿qué es lo que hicieron? Trajeron situaciones trágicas, hubo mucha malversación de fondos, y eso no es conocido, hermano, es conocidísimo. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos orar por cada uno de nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, hemos entendido que Dios, con los gobiernos que ha traído a nuestra vida, está cumpliendo su voluntad. Incluso, miren, hay muchas personas que nos vamos a quejar y va a pasar todo eso, pero me llama la atención que allá en los últimos 7 años de este mundo, de los gobiernos de este mundo, habrá un hombre que se le conocerá como el anticristo, a los que creen en la fe en Cristo Jesús, y este hombre va a utilizar la política como plataforma para engañar a muchos. Y créanme, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué Dios va a permitir que el anticristo esté los últimos 7 años en la tribulación? Para traer juicio a las naciones gentiles. Imagínense qué curioso. Dios va a utilizar esta plataforma para traer juicio a todas aquellas naciones que se han rebelado contra Dios. Y asimismo, darle oportunidad a las personas, a las últimas personas que van a quedar, para que se puedan arrepentir. Entonces, en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 7, con claridad, su contexto nos enseña que a causa del pecado de los hijos de Samuel, el pueblo rechaza a Dios y pide un rey. Es decir, el mal liderazgo de los hombres, porque los hombres somos pecadores, hermano. Si usted sigue confiando a estas alturas en el hombre y no en Dios, déjeme decirle que estamos fregados, porque nosotros debemos confiar en Dios. Nosotros debemos confiar en que Él es el que va a resolver nuestros problemas, que Él es el que nos va a proteger, Él es el que nos va a cuidar de todo lo que acontezca, incluso de los malos políticos. Entonces, ¿qué significa esto? Que a causa del pecado, Dios permitió que los hombres comenzaran a administrar los principios o las leyes de parte de nuestro Dios. Número 2, ningún gobierno nos puede salvar, hermano. Y eso debe tenerlo claro. Y cuesta entenderlo, sobre todo porque como hombres, nosotros en cada elección, digo así, en cada elección democrática las personas buscan un salvador. Eso es lo que buscan. Una persona que les libre de la violencia. Una persona que les salve de los problemas económicos. Una persona que les salve de los conflictos legales, etcétera, etcétera. Eso es lo que las personas buscan al elegir una persona. Yo le recuerdo un versículo que nosotros encontramos en la palabra de Dios que nos dice: maldito todo aquel que confía en el hombre. Y con eso yo no le estoy diciendo rechace a los gobernantes. En ningún momento hemos dicho eso, ¿no? Le estoy diciendo cuáles son las raíces por las cuales los hombres gobiernan, y debemos entender como cristianos que ningún hombre nos puede salvar. El único que nos puede salvar y que nos salvará es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Dios ha prometido un futuro reino eterno y perfecto
¿por medio de quién? Por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Salmos, capítulo 9. Vaya a Salmos, capítulo 9, versículos del 7 al 10. Salmos 9, del 7 al 10. Mira lo que dice. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia. Lo que el hombre no puede hacer, hermano. El hombre no puede juzgar con justicia porque es pecador. Versículo 9, 8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Es decir, no es el comunismo la solución. La solución sigue siendo nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ni el capitalismo tampoco. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Si usted quiere tener una vida plena en la eternidad y también que Dios le provea de sus necesidades, usted tiene que buscar a Dios. Porque dice, no desamparaste a los que te buscaron. ¿A quién debe buscar usted? No al hombre, a Dios. Y me llamaba la atención de que, y es así, hermano, hasta yo me he conectado, ¿vale? Muchas veces. Pero mire, no vaya a ser que vaya a haber una conexión lo digo con mucho amor, de nuestro presidente, que mire, eso se llena, pero se llena en barbaridad de personas que están dispuestos a escuchar lo que él va a decir. Qué hermoso fuera que nosotros los hombres nos inclináramos y cumpliéramos lo que nos aconseja la Biblia. Si como a plata la buscares, si nosotros buscáramos el consejo de la Biblia, como muchas personas están queriendo oír el consejo de un hombre en estos tiempos, a lo que va a decir un hombre. No, hombre, hermano, usted ni siquiera, o sea, es increíble como muchas veces nosotros nos equivocamos y nosotros dejamos de confiar en Dios y confiamos en el hombre. No es posible, hermano, que a estas alturas nosotros sigamos, que yo no estoy diciendo que sea irreverente, que sea irrespetuoso, porque hoy en las redes sociales usted va a ver muchos comentarios vulgares, hermano, de cristianos. Como padres de familia debemos preocuparnos por administrar las redes sociales de nuestros hijos. Yo no le estoy diciendo que usted le pida la clave y que no le dé libertad. Si usted quiere hacerlo, no lo quiere hacer, es muy su situación. Pero al igual que Samuel, nosotros debemos preocuparnos por nuestros hijos para ver cómo hablan, cómo ellos se expresan. ¿Por qué razón? Porque eso está exponiendo cuál es la realidad espiritual de nuestra sociedad. Y usted va a ver que en nuestro país hay bastante pleito, hay bastante odio, hay mucha situación bastante complicada que al final está exponiendo lo que nosotros somos. Entonces, y que nosotros seguimos confiando en los hombres, y por haber confiado en el Salvador en los hombres, hoy sufrimos. Así es, porque nos han fallado, y lo siento, pero nos van a seguir fallando. El hombre va a seguir fallando, mas Dios no lo hará, porque Dios es justo y dice que Él ha prometido justicia para el reino venidero. ¿Y eso qué significa también? Que posible en este tiempo usted va a seguir viendo injusticia. Así será, y usted se va a frustrar, mas a Dios eso no lo sorprende, porque es parte de los propósitos que Él va encaminando. Y usted se va a ir dando cuenta que cada vez los políticos deben esforzarse por ser más mentirosos. ¿Sabe por qué? Porque ellos deben ir estableciendo, digamos, lo que es la plataforma que va a culminar con el mentiroso, por decirlo así, más grande de la historia, que va a ser apoyado por Satanás, el anticristo. El tipo va a ser, se va a engañar a muchos, y muchos se van a ir. ¿Por qué? Porque la gente está siendo adoctrinada para que sigamos creyendo las mentiras del hombre, cuando nosotros debemos creer en las verdades que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Ahora, yo no le estoy diciendo ofenda a los que están, no, oremos por ellos, porque nos han fallado, son hombres, se han equivocado, son hombres, y así ha pasado por muchos años. Usted puede, a través de la historicidad, puede confirmar, o la historia nos enseña, que el hombre peca, se rebela contra Dios, y así será y así seguirá siendo. ¿Por qué? Porque ningún gobierno puede salvarnos, y eso es lo que nos enseña Samuel desde el capítulo 8, desde el versículo 7, y menos se lo voy a leer rapidito ahí. Mire lo que dice, versículo 8,
Versículo 7. Y dijo Samuel a Jehová: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, y así hacen también contigo. 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos, solo contra ellos. Es decir, cuando una persona, bueno, sigamos, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les traerá el rey que reinará sobre ellos. Y a partir del versículo 10 hasta el versículo 17, y refirió a Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido el rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos, pondrá sus carros, suerte de caballo para que corran delante del carro, nombrará para sí jefes. Versículo 13, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. 14, asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y vuestras viñas, etcétera, etcétera. Impuesto, impuesto tras impuesto, tras impuesto, tras impuesto. Eso es lo que está resumiendo el capítulo 8 del libro de Samuel, y es lo que vivimos. Cada presidente busca la manera de ver cómo exprime al pueblo que sigue creyendo en los hombres, que sigue creyendo en los hombres. Mas nosotros, los hijos de Dios, debemos seguir confiando en Jehová. Porque si yo una vez le pedí un trabajo, se lo pedí a Dios, no se lo pedí a un hombre. Si un día Dios permitió que yo tuviera una bendición, vino por mano de Dios, no vino por mano de un hombre. Si de repente vino alguna oportunidad de cualquier cosa, ha venido, y nosotros lo conocemos y testificamos como hijos de Dios, que cada una de esas bendiciones vienen de mano de Dios y no de ningún hombre. Y si vienen de algún hombre, es porque Dios así lo ha permitido, así le ha placido. Ahora ven, ¿qué más? ¿Qué más? Entonces, ¿y por qué le digo esto? Que ningún gobierno puede ser nuestro salvador. ¿Por qué? Podemos hacer una pregunta para confrontar esta situación. Si un gobierno humano puede ser el salvador de la economía, de cualquier cosa, yo sé que esto está de más decirlo, pero si un gobierno humano es el salvador, entonces, ¿para qué vino Cristo? Le pregunto yo. ¿Por qué vino Cristo a esta tierra? Vaya conmigo a Lucas capítulo 2. Mira lo que dice acá la palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo 2, versículo 10. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas capítulo 2, 10. Vamos, 2:10. Lucas capítulo 2, versículo 10. Escucha lo que dice la palabra. Dice: pero el ángel les dijo, está hablando a los pastores, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Incluso lo que dice Génesis dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuál es nuestro Salvador, hermano? ¿En quién debe confiar usted? ¿Quién es su salvación? Nuestro Señor Jesucristo, hermano. Él es el único Salvador, no hay otra persona. Los gobiernos nos van a fallar porque son hombres, se van a equivocar porque siguen siendo hombres, mas Dios no nos fallará. La palabra nos enseña que Dios, por tal razón, por tanta corrupción, por tanta inmoralidad, ha enviado a su Hijo Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador, el cual va a gobernar con justo juicio por la eternidad. Ningún otro. Si usted sigue creyendo en que un gobierno, ¿verdad?, cualquiera que sea, le puede traer solución, hermano, se va a frustrar. La Biblia eso es lo que busca, que nosotros guardemos nuestro corazón, porque nos vamos a frustrar. Pero sí le aclaro que hay muchos gobiernos que harán muchas cosas buenas. Así lo va a hacer. Va a ser por permisibilidad de Dios, porque la voluntad de Dios se cumple, y Dios en su maravillosa misericordia va a permitir que sucedan cosas o bendiciones en nuestra vida que usted nunca se imaginó, o que nunca nos imaginamos. ¿Por qué? Porque siempre viene de la mano de Dios. Entonces, número 1, le decía a usted, la autoridad humana fue establecida por Dios a causa del pecado del hombre, porque en Génesis, nosotros en el primer libro de la Biblia hemos visto cómo las sociedades se han corrompido, y de verdad que en lugar de buscar el consejo de Dios, lo hemos rechazado y estamos buscando salvadores donde nunca los vamos a encontrar. Número 2,
ningún gobierno puede salvarnos, y es que la Biblia dice que el único Salvador perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, terminamos con el punto número 3, que está en forma de pregunta, y dice: ¿hasta dónde puedo involucrarme en la política? Es una pregunta que vamos a responder rapidito. Vaya conmigo a Mateo 5. Mateo 5, rapidito, y con esto vamos terminando. Mateo 5, del 13 al 14. Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 14. Gloria a Dios. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada de fuera y hollada por los hombres. 14. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es decir, nuestra participación en la política debe ser conforme a la Biblia. Los cristianos somos el equilibrio entre lo inmoral y lo moral. La sal en tiempos antiguos, sobre la cultura judía, era utilizada como un conservante, un preservante. Entonces, ante todo engaño, ante muchas mentiras, nosotros debemos enseñar a la gente por medio de la palabra que nosotros debemos confiar en Dios. Mas aún así también confiar en que Dios ha permitido que los gobiernos estén en la tierra, para que su voluntad preciosa se pueda seguir cumpliendo. Entonces, nosotros como cristianos debemos tratar de filtrar, de ayudarle a la gente, de cuidarse del engaño. Porque mire, hoy está de moda las noticias falsas. Y es por un lado y por el otro. Así va a ser. Y así seguirá siendo. Los políticos buscan aprobar, no todos, ideologías incorrectas. Allí es donde nosotros debemos involucrarnos. Como por ejemplo, en muchos países donde han querido aprobar, por ejemplo, la ideología de género, el homicidio para los niños inocentes, es decir, el aborto. Y ante todas estas cosas, como muchas otras, como la corrupción, etcétera, etcétera, nosotros debemos ser la sal. Nosotros debemos ser esas personas que ayudan a que las personas puedan conservar los principios morales de nuestro Dios. Eso es lo que debemos hacer. De eso nosotros debemos preocuparnos. La fe cristiana ayuda a conservar los valores. ¿Qué más? Nuestro comportamiento hablará más que las palabras. Es decir, nosotros también debemos cuidarnos, porque miren, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo me pongo, por decirlo así, a criticar al gobierno, pero yo soy un gran mañoso? ¿Qué pasaría? No concuerda. De la misma manera, nosotros como cristianos debemos cuidar nuestro comportamiento para que la situación tenga relación, coherencia. Es decir, somos personas cristianas, creemos en Cristo, cuidamos los valores del Señor, y por lo tanto Dios nos va a dar la capacidad, como se los daba a los profetas en el tiempo antiguo, de exhortar directamente a los reyes. Y llegaban y les decían: tenés que seguir a Dios, o por causa de haberte equivocado, por causa de haber abandonado los caminos de Dios, a David le dijo: por tu pecado, por tu causa, el pueblo abandonó a Dios. Por la misma razón, te voy a castigar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer: advertirle a la gente que la palabra enseña de que si nos salimos de los principios de la palabra de Dios, las cosas, en lugar de mejorar, van a empeorar y van a venir muchas consecuencias a la vida o a la sociedad. ¿Qué más? La luz, dice, es decir, nosotros debemos alumbrar el camino de los que son llevados a la oscuridad, al engaño, ayudar a distinguir la mentira de la verdad. ¿Cuál es la mentira? Todo lo que promulga Satanás. Para resumirlo de esa manera, ¿cuál es la verdad? La verdad es la palabra de nuestro Dios. Enseñar que solo Dios puede reinar con justicia. Las personas no van a fallar. Claro, cuando creemos y sabemos que Dios tiene propósito, entonces usted dice: bueno, oremos y ya van a ver que Dios se va a encargar de todo eso. El presidente George Washington dijo lo siguiente: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Es imposible gobernar rectamente al mundo, le dijo este presidente americano, sin Dios y sin la Biblia. Entonces, ¿qué más debo hacer? En primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo le dice lo siguiente, en el capítulo 2, en el versículo del 1 al 3. Mire, usted lo que tiene que hacer es orar, y se lo voy a leer rapidito. Si usted tiene alguna persona que está en el gobierno, ¿cuál es su responsabilidad como cristiano? Usted tiene que orar sin cesar, dice más adelante el texto. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Número 1. 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Los hombres nos van a fallar, nos han fallado. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos? Orar por ellos. Y cuando tenga oportunidad, exhórtelos. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Usted debe orar. Nosotros debemos orar por cada uno de nuestros gobernantes. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo los guíe a tomar decisiones sabias, decisiones que vayan conforme a los principios de la palabra de nuestro Dios. Pero si la nación no ora, como decían por ahí, pues el diablo se los va a devorar. Así va a ser. ¿No me cree usted? Ah, bueno, mire lo que pasó hace años anteriores. Mire la delincuencia. No orábamos. No orábamos. Entonces, estas cosas que han pasado nos deben enseñar a nosotros que, de verdad, debemos acudir a la palabra y cumplir sus principios para que las cosas caminen regularmente bien. Porque nunca el hombre podrá caminar con justicia, sino únicamente nuestro Dios. ¿Qué más dice la Biblia? Debemos sujetarnos a nuestros gobernantes. El Tito capítulo 3, rapidito. Tito capítulo 3. Timoteo, primera y segunda Timoteo, y luego sigue Tito. Tito 3 del 1 al 2. Ya casi vamos terminando. 3 del 1 al 2 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, ojo, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Sí o no que nos pegue en la cara la palabra de nuestro Dios? Nos exhorta a que nosotros enrumbemos nuestros caminos para que seamos cuidadosos, para que seamos cautelosos de cómo nosotros testificamos la fe, porque muchas veces habla más nuestro comportamiento que nuestras palabras. Es delicado, y así es. Entonces, usted y yo no estamos exentos tampoco de equivocarnos. No estamos exentos. Hemos pecado, le hemos fallado a Dios, muchas veces hemos criticado de una manera que no es la correcta, no hemos exhortado, sino que hemos criticado. ¿Qué nos dice la palabra? Pues bueno, aquí está el consejo. Esto es lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Porque la palabra que nos manda a que todo lo que nosotros hagamos debe glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces, resumo o recapitulo: la autoridad humana fue establecida por Dios a causa del pecado. Él puso hombres a administrar a causa de que los hombres rechazaron a Dios. Número 2, ningún hombre puede salvarnos. ¿Por qué? Porque el hombre falla, mas Dios es justo y lo seguirá siendo para siempre. Y número 3, ¿hasta dónde puedo involucrarme? Pues bueno, la palabra nos enseña de que nosotros debemos orar, que nosotros debemos sujetarnos ante las autoridades, porque en el tiempo que estamos esperando, las promesas vendrán de nuestro Dios, Él nos llevará a su reino y entonces gozaremos de una justicia verdadera. Incline su rostro y oramos. Señor Jesús, gracias por esta noche, por su palabra, por su bondad. Bendiga nuestras vidas, nuestros corazones. Corrija nuestros pasos, Espíritu de Dios. Perdónanos por todas las cosas que hemos hecho mal. Ayude a que nuestra mente, nuestro corazón se calibre con su palabra, para que podamos hacer las cosas bien y no conforme a nuestros caprichos, no conforme a nuestros rencores, no conforme a nuestras inclinaciones, sino que nosotros, al contrario, obedezcamos su palabra. Porque ese es todo el propósito de sus principios, que nosotros obedezcamos los pocos que conocemos. Le glorificamos esta noche y le damos gracias por su preciosa palabra, y como lo enseña, oramos por nuestro presidente de El Salvador, para que usted lo bendiga, le dé sabiduría, le instruya, que ponga personas a su alrededor que sean de bien, personas que lleven un consejo oportuno, un consejo científico, pero por sobre todo un consejo que se calibre con los principios de la palabra de nuestro Dios. De la misma manera, por nuestros diputados, le suplicamos que bendiga sus corazones, que bendiga sus mentes, a sus familias, que a nuestro gobierno los guarde de todo mal. Que esas personas, que son 84 en total, que aquellos que tienen malas intenciones, pues que usted los redirija. Que aquellos que tienen un mal corazón, cualquiera sea, aquel mal consejero, ya sea de la presidencia
o de los diputados o de los que rigen las leyes, que si quieren llevar un consejo malo, que sean confundidos. Porque vemos muchos cristianos en este lugar que estamos arrepentidos de las malas acciones que hemos hecho en cuanto a nuestro comportamiento político. Le pedimos perdón, Señor. Le suplicamos que nos ayude a caminar en su voluntad, que sus principios prevalezcan en nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y a ti que todavía no le has entregado tu corazón al Señor, esta es tu noche. La palabra de Dios nos promete un gobierno justo. Tú te puedes ir allá al libro de Apocalipsis y puedes encontrar en los últimos capítulos, en los últimos 2 o 3 capítulos, cómo nuestro Dios va a gobernar con tanto amor, con justicia, donde su gloria va a resplandecer en nosotros, sobre nosotros, en nosotros. Y qué precioso esa promesa que nos espera. Mas aquellos que rechacen a Cristo, al Hijo de Dios, serán condenados eternamente y para siempre. Así que si tú no le has entregado tu corazón esta noche, esta es tu oportunidad. Y ora conmigo de esta manera. Dile conmigo: Señor Jesús, yo te entrego mi corazón, te pido perdón y te hago partícipe de mi vida. Sé que soy pecador y lo reconozco. Reconozco que tú enviaste a tu Hijo, mi Dios, mi Salvador, para que viniese a pagar el precio de mis pecados. Y esta noche te entrego mi alma para que tú me guíes, para que tú me ayudes a caminar en tu voluntad. Perdóname. Te doy gracias porque enviaste a tu Hijo, mi Dios y Salvador, para que se sacrificara por mí y pagara el precio de mis pecados. Soy pecador. Perdóname, Padre. Ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a caminar en tu voluntad. Ayúdame a dar frutos dignos de arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cierro con esta promesa para ti que le entregaste tu corazón. En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa que tú eres hijo a partir de este día del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que un fuerte abrazo. La primera promesa que Dios trae para tu vida es la eternidad, la salvación dada por nuestro Salvador Jesucristo. Así que un fuerte abrazo, de verdad, felicidades. Lee la Biblia, porque en ella encontrarás palabras de vida eterna. Amados hermanos, gracias por conectarse a la Iglesia del Aire. En el nombre de Jesús, seguimos orando cada día, cada noche, para que mi Dios les pueda bendecir, para que mi Dios les pueda llevar provisión, para que nuestro Dios nos guíe a su preciosa voluntad, mientras Él viene, mientras nuestro Rey viene. Así que fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por el esfuerzo, por la conexión. Que el Señor me los bendiga. Muy buenas noches. Dios bendiga.